Bueno, Magíster, buenas noches. Mi nombre es José Luis Catalán Mendoza. En esta oportunidad voy a hacer el desarrollo de los ejercicios de la tarea asignada en el curso de ecuaciones diferenciales. De la siguiente manera voy a desarrollar en mi pizarra. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio número 1, donde que nos dice, dada la siguiente ecuación diferencial, acá tenemos derivada de y es igual a la raíz cúbica de y cuando o con y1 es igual a 1. Entonces acá nos dice, analice la ecuación usando el teorema de existencia unicidad. Como siguiente pregunta, ¿existe solución única? Encontrar la solución o soluciones de dicha ecuación diferencial en el caso que exista. Entonces vamos a tener la siguiente solución. Vamos a decir lo siguiente. Primero vamos a reconocer este y1 es igual a 1. En una ecuación en una ecuación de primer grado voy a decir de que esta unidad es lo mismo que decir x y este 1 es lo mismo que decir y. Entonces voy a decir lo siguiente. F, esa función de x, y va a ser igual a ¿qué? A la raíz cúbica de y. Ya tengo eso. Ahora, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a derivar esta función. Entonces, derivada de f, x, y, ¿sobre quién? Sobre, bueno, en este caso existe y nomás. Voy a derivar con respecto a y. Esto va a ser igual, esto es lo mismo que decir y elevado a la 1/3. Entonces, vamos a derivar de la siguiente forma. 1/3 y de y elevado a la menos 1 menos 2/3. De esta forma, ¿no? Con esta solución, ¿qué implica? Voy a decir de que es continua y posee y tiene una sola o una única solución. ¿En qué intervalo? En el intervalo cerrado, que va a ser 1,1. Tengo eso. Entonces voy a derivar. Derivada de y sobre derivada de x va a ser igual a la raíz cúbica de y. Esto lo que voy a hacer es integral de derivada de y sobre raíz cúbica de y va a ser igual a la integral de derivada de x. Entonces finalmente la integral va a estar desarrollada de la siguiente forma: 3 medios y elevado a la 2/3. Esto va a ser igual a x. La integral de x sería x más una constante k. Entonces voy a decir lo siguiente: 3 medios va a ser igual a 1 más la constante k. Sí. Eso sería la solución. En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio número 2, donde que nos dice, dada la ecuación diferencial no exacta, m de x, y derivada de x más n de x, y derivada de y igual a 0. Encontrar un factor integrante depende de a, variable de y, de tal manera que la ecuación sea exacta. Aplique la fórmula hallada en a para resolver la siguiente ecuación. Bueno, tenemos la ecuación x factor y menos 1 por derivada de y menos y igual a 0.
Bueno, así como nos explica en el ejercicio. Entonces vamos a tener de la siguiente forma. Vamos a devolver esta de dónde ha nacido o de dónde se ha desarrollado esta integral de y. Va a ser de la siguiente forma, ¿no? Y menos x y menos 1. Esto va a ser derivada de y sobre derivada de x. Va a ser igual a 0. Entonces vamos a afirmar de esta forma, ¿no? Vamos a multiplicar este derivada de x a todos los factores. Entonces va a ser y derivada de x menos x y menos 1 derivada de y igual a 0. Entonces vamos a reconocer quién es el m de x, y y quién es n de x, y. El m de x, y va a ser y. Ahora, el n de x, y va a ser x. Bueno, en este caso, este paréntesis vamos a hacer que entre va a ser 1 menos y. Ahora, la derivada de mx, y con respecto a y vamos a desarrollar. ¿Quién va a ser? M, bueno, va a ser 1. Ahora, vamos a derivar de esta forma, aquí, derivada de x, y con respecto a derivada de x. Esto va a ser igual a 1 menos y. Ya tenemos la primera parte. Entonces lo que vamos a reemplazar va a ser g de y es igual a menos 1 sobre m de x, y. Todo multiplicado por el siguiente factor, m de y menos n de x. De esta forma, ¿no? En la pausa. Continuando con el ejercicio número 2, nos habíamos quedado en esta parte, g de y es igual a menos 1 sobre m de x por m de y menos n de x. Entonces vamos a reemplazar con el siguiente valor. G de y va a ser igual a menos 1 sobre y por y, donde esto va a ser simplemente menos 1. Bueno, este valor, ¿no? Esto sería y este valor sería y. Por esa misma razón, reemplazando sus valores al momento de simplificarlos, voy a hacer que me quede menos 1. Ahora, voy a hacer cambio de variable, donde u de y va a ser igual a epsilon elevado a la menos y. Ahora, voy a hacer de la siguiente forma, y e a la menos y sobre, no, esto va a ser derivada de x más x 1 menos y por epsilon menos elevado a la menos y derivada de y. Esto es igual a 0. Ahora, aparte sabemos de que el valor de m, este va a ser lo mismo, decir que e elevado a la menos y. Entonces simplemente reemplazando en toda la ecuación voy a tener m de y va a ser igual a epsilon menos elevado a la menos y multiplicado por epsilon menos elevado a la menos y, donde esto va a ser igual a epsilon menos y. Voy a factorizar 1 menos y. Ahora, n de x va a ser lo siguiente. Voy a decir menos y menos 1 paréntesis por y elevado a la menos y, donde que esto va a ser su valor e elevado a la menos y
por 1 menos y. Entonces, ¿qué implica esto? Donde que la proporción nos dice que sea exacta. Estas dos ecuaciones son exactas. Por ende, voy a tener que reemplazar en la siguiente forma, ¿no? F de x, y va a ser igual a integral de mx, y derivada de x. De tal forma, entonces, es decir, entonces f de x, y va a ser igual integral de esta de m de x, y derivada de x va a ser y elevado a la menos y x más una constante, bueno, que sería g de y. Por lo tanto, f va a ser f de x, y va a ser igual a x paréntesis e a la menos y menos x e a la menos y más la integral, bueno, más la derivada de g de y. A esta conclusión tendría que llegar. Bueno, voy a continuar desarrollando el ejercicio número 3, donde nos dice justifique la verdad o falsedad dada la siguiente ecuación diferencial, donde que es la derivada de x sea igual x al cuadrado más t al cuadrado, donde cumple la siguiente condición: x1 dice que es igual a 2, definida en un intervalo abierto que contenga a este valor. Vamos a tener mucho en cuenta este valor, donde que dice satisface la siguiente ecuación, donde que x2 es igual a 1. Bueno, vamos a tener la siguiente definición, donde que claramente esta ecuación, bueno, esta derivada de x vamos a tener de esta forma. ¿Qué va a cumplir? Va a ser mayor o igual a 0. Entonces, en donde por cualquier solución esto va a ser creciente, o sea, va a ser creciente, solución creciente. Y aparte dice debe satisfacer la siguiente ecuación, que es esto. Entonces, si ha de satisfacer, si podría satisfacer esta ecuación, donde que sería x igual x1 igual a 2, ¿qué es lo que pasaría? No puede ser de la siguiente forma, ¿no? Esto no va a ser esto. Entonces podría decir, no puede ser x, x2 igual a 1. No va a satisfacer esa ecuación, ya que en este caso, ya que por esta condición, esto haría de que sea decrecería o decreciente, ¿no? Por esa misma condición decreciente esta ecuación. Por esa misma razón no haría que cumpla la siguiente ecuación. Por lo tanto, yo podría afirmar de que esta proposición sería falso. Eso sería todo. Bueno, es un pequeño análisis, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 4, donde que nos dice, ¿no? Sea la función continua f de x arcoseno de raíz cúbica de 7x al cubo sobre 1 más raíz séptima de x a la sexta. Entonces, lo que yo puedo hacer es devolver anteriormente de dónde ha nacido este arcoseno. Bueno, arcoseno es lo mismo que decir, bueno, voy a definir f de x
va a ser igual seno elevado a la menos 1. Esto todo x a la 3 séptimos sobre 1 más x a la 6 séptimos. Todo como paréntesis. Lo que puedo hacer es de la siguiente forma. Derivada de x sobre derivada de y va a ser igual a f de x a la 1/3, f de x a la 1/3 va por x todavía, ¿no? Ahora puedo hacer cambio de variable. U lo voy a tomar como x elevado a la 1/3. Ahora, derivada de este x va a ser de la siguiente forma. Va a ser igual a 1/3 x a la 2/3. Voy a tener incluso multiplicado por derivada de y. Ahora, yo voy a decir derivada de y va a ser igual a f de x a la 1/3 por x a la menos 2/3 por derivada de x. De esta forma, ¿no? Ahora voy a integrar todo esto. Por lo tanto, la integral va a ser y va a ser igual a integral de f de x a la 1/3 x a la menos 2/3 por derivada de x. Ahora, por lo tanto, voy a decir que y va a ser igual a 3 integral de f de x a la 1/3 por x sobre 3 todavía, ¿no? Ahora, por lo tanto, voy a decir que y va a ser igual a 3 integral f de u, porque este valor u es x elevado a la 1/3, por lo tanto existe ahí. Entonces simplemente voy a cambiar de valor. Por lo tanto, eso va a ser derivada de u. Ahora, f de x va a ser igual a f, bueno, no, nos falta integral, ¿no? Integral de f de x por derivada de x. Por lo tanto, podría decir f de u va a ser igual a la integral de f de u por derivada de u. Ahora, y va a ser el valor de y va a ser 3f de u, donde el valor de u, bueno, voy a devolver el valor de u, sería f, acá sería y va a ser igual a 3f de x elevado a la 1/3, el valor de u. Por lo tanto, y va a ser igual a 3, voy a regresar, seno elevado a la menos 1, todo eso, x a la 1/7 sobre 1 más x a la 2/7. Eso sería su solución.